Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Esta vez fumata blanca, habemus papa o papisa. Papa o papisa, sí, porque vamos a hablar de uno de los personajes más singulares, ¿no? Por ese halo de leyenda, de misterio, de singularidad que rodea a la denominada papisa Juana. Vamos a viajar al siglo IX para descubrir si esta mujer existió o no existió, aunque todo parece indicar que no existió, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una leyenda fascinante, claro, porque queda muy bien, ¿no? Eso que en la Edad Media, en fin, en el mundo religioso católico del Vaticano, que siempre se ha caracterizado por su machismo, pues que se hubiera camuflado una mujer, ¿no? En fin, que estuviera disfrazada de hombre, que fuera muy erudita, que tuviera mucho carisma y que con el tiempo pues la convirtieran en papa y que, bueno, pues la mala suerte de que queda embarazada y tiene un hijo en una procesión y ahí parece que se descubre todo el tinglado. Eso es un poco la fascinación que ha surgido y que ha dado pie, ¿no?, a novelas, incluso a películas. Hay 2 películas donde se habla de la papisa Juana. Y una de ellas interpretada por Liu Ullmann. Entonces, bueno, está claro que el argumento es muy interesante. Son esas mujeres, ya en el cronovisor ya hablamos de una de ellas, que era la monja alférez, ¿te acuerdas? Sí. O sea, tuvo que disfrazarse de hombre, en fin, para ir a América y hacer todas sus aventuras y al final pues tuvo que confesar ella su auténtico sexo, pero mientras eso duró, mientras esa impostura, por decirlo así, permaneció, pues generó muchísima leyenda. Es lo que ocurre también con, pues yo qué sé, con Hatshepsut, ¿no?, que tú conoces bien, con esta faraona que tuvo que disfrazarse o ponerse las vestiduras de hombre pues para poder, ¿no?, gobernar durante el tiempo que ella estuvo. Y es un poco la historia de tantas y tantas mujeres, por eso digo que a día de hoy, y más un poco con la sensibilidad que tenemos ahora, pues hombre, queda muy bien, ¿no? Decir, no me digas que se coló dentro de la lista papal una mujer, ¿no? Y que, lógicamente, solo fuera descubierta por el parto. Bueno, pues vamos a contar un poco lo que hay de verdad o mentira, porque fuentes testimoniales hay muchas, es verdad que ninguna fuente testimonial es contemporánea de ese siglo IX, pero hay muchas, incluso pruebas más o menos indirectas, que los que apoyan esta tesis, diciendo que, claro, la Iglesia lo ha ocultado, evidentemente. Si fue una mujer, pues claro que lo quitaron de la lista papal. O sea, que hay argumentos para todos los gustos. Pero bueno, las pruebas son las pruebas y aquí vengo con varios documentos, y además los más antiguos, que son los del siglo XIII. Has asaltado la biblioteca del Vaticano, ¿no? Para poder... Totalmente. La biblioteca secreta del Vaticano, además, porque claro, como estamos hablando de una historia casi secreta, pues hay que ir a los anaqueles más ocultos, más polvorientos, para intentar dilucidar lo que hay, eso, de verdad, de luz o de sombra, en toda esta extraña historia de la papisa Juana, que realmente, pues a día de hoy, todavía siguen coleando, ya te digo, tanto los que consideran que existió, pero que fue camuflada y fue censurada, como aquellos que consideran que nunca existió y que no deja de ser pues una artimaña más contra aquellos que están en contra de la Iglesia Católica. Bueno, Jesús, pues como hacemos siempre, aquí tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que en esta semana marcamos para viajar en el tiempo? La fecha es el 29 de septiembre del año 855. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, antes lo decías, fumata blanca, y en esta ocasión estamos en la coronación de un papa, que me imagino que es Benedicto III. Exactamente, no es la papisa Juana, en fin, el que tenemos ahí todo indica de que es un hombre, en fin, está rodeado de la curia, está rodeado de los altos dignatarios, es la consagración solemne en San Juan, la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, en los estados pontificios, y con toda la pompa y circunstancia que merece estas ocasiones. Como ves, olemos mucho incienso por aquí, normal, pero por más que miramos, no parece que sea la papisa Juana, ¿no? Pero sin embargo, el año
y la fecha sí que coincide. Estamos en el 855, donde dice la leyenda que deberían estar coronando a la papisa Juana, aunque fuera un hombre, aunque estuviera disfrazada y tal, pero vamos, yo creo que estos los rasgos se notan que de Benedicto III son bastante masculinos, ¿no? Además tenemos al emperador Lotario I, en fin, que está ahí pues dando su bendición y consagrando. Ya sabes que aquí los emperadores y los papas pues eran como primos hermanos, ¿no? Tenían que tener el consentimiento de unos y de otros para llegar al poder, fuera el poder civil o fuera el poder eclesiástico. Y por eso hemos venido a esta fecha, porque claro, tenemos un cronovisor y queremos saber si realmente en el 855, que es cuando prácticamente todas las crónicas hablan de que la papisa Juana llegó a la silla de San Pedro, pues parece que no. Además, si te fijas, hasta tiene barba el Benedicto III. Sí, la verdad es que la estoy observando y, bueno, le estoy cambiando el sexo al pobre Benedicto, ¿no? Y más bien parece un hombre de pelo en pecho, más que una dama, ¿no? Una mujer. Exacto. Pero me gustaría preguntarte, Jesús, claro, vamos a desarrollar el tema y estamos aquí precisamente en este lugar, en la coronación del Papa Benedicto III. ¿Dónde nace esta historia? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué de pronto se habla de una papisa, una mujer? Pues mira, en teoría debería nacer en esta época, ¿no? Porque es la que estamos y es donde unánimemente o casi unánimemente pues se refleja este aspecto cronológico, ¿no? Como esta especie de anomalía dentro de la lista de del papado. Pero es que nace en el siglo XIII todo esto. Es verdad que dicen que hay crónicas anteriores, pero todas las crónicas anteriores, de las del siglo XI, siglo XII, son interpolaciones que se han hecho posteriormente. Pero lo curioso es que hay 3 crónicas, las 3 del siglo XIII, las 3 escritas por dominicos, que se hacen eco de esta historia. La primera, a nivel cronológico, sería la de Jean de Mailly, que sería un dominico del convento de Metz. Es una crónica de 1255. Habla de esta historia, pero sin citar el nombre, es decir, habla de una mujer que llegó al papado. No dice esta fecha, sino él establece otra, que es la de el 1099, lo cual llama la atención, porque en el 1099 también, con la lista de papas en la mano, es imposible que se intercalara una mujer. Pero es la primera referencia, ¿no? Luego te contaré un poco los detalles que habla, porque va dando una versión, bueno, pues bastante detallada, ¿no? Hablando de que por su carácter, por la forma de ser esta mujer, pues llega a ser secretario de la curia, que después es cardenal y luego la convierten en papa, y que un día, mientras montaba a caballo, da a luz un niño y dice que inmediatamente por la justicia de Roma lo que hacen es que descubren la impostura, la atan a la cola del caballo, la arrastran y luego es lapidada por el pueblo, ¿no? Como indignado por el engaño al que fue sometido por esta mujer. Y dice que en ese mismo lugar donde es lapidada y donde es enterrada hay una lápida que tiene una inscripción en latín que dice algo así como: Pedro, padre de padres, propició el parto de la papisa. Y luego dice que se establece un ayuno de 4 días llamado el ayuno de la papisa. Esto es lo que cuenta Jean de Mailly en el siglo XIII. Como ves, la fecha es distinta, pero sin embargo la versión que tiene más popular es la de otro dominico, la de Martín de Tropau, como le llaman, o de Opava, de un origen polaco. Y él, en esta versión un poco posterior, del año 1280, ya habla de que se llamaba Juan el Inglés, que había nacido en Maguncia y que fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días, y que murió en Roma debido, pues eso, a que tuvo un parto durante una procesión, en este caso desde la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calleja estrecha, y que a partir de ese momento esa calleja estrecha que iba hasta la iglesia de San Clemente era una calleja prohibida por todas las procesiones papales posteriores, porque consideraban que ahí había nacido el niño de la papisa Juana. Bueno, pues todos estos datos, ya te digo, están extractados. Todas las versiones que yo conozco proceden o bien de la versión de Jean de Mailly o bien de la de Martín de Opava o Martín de Tropau.
Es verdad que entre medias hay otra versión de otro dominico, que es la de Etienne de Bourbon, que es un dominico francés. ¿Te has dado cuenta que todos son dominicos? Luego te contaré un poco mi teoría, ¿no? Que recoge esta leyenda, pero que se parece mucho a la de Jean de Mailly. Incluso establece la misma fecha del año 1099. Bueno, pues tanto si escogemos la fecha de 1099 como si escogemos la fecha del 855, no hay huecos posibles para que una papisa llamada Juana, en este caso, pudiera ser la impostora que asaltó, por decirlo así, el trono o la silla de San Pedro en aquella época. Luego te contaré los pros y los contras que hay a favor o en contra de toda esta historia o de toda esta leyenda. Claro, porque en un principio, si tomamos como buena la fecha de la coronación del año 855, bueno, pues algunos investigadores dicen que reinó en el trono del Vaticano solamente durante 2 años, ¿no? Es un periodo de tiempo muy pequeño que, bueno, siendo un poco fantasioso, ¿no? Sí que lo podríamos hacer encajar, ¿no? Entre el pontificado de otros papas hombres, papas varones, de tal manera que incluso estoy especulando, ¿no? En la línea cronológica de esa historia de los papas, para borrar la presencia de la papisa Juana solo habría que mover un año uno y un año otro y solaparlos de tal manera que pasara desapercibida, ¿no? No es un periodo de tiempo muy grande si en realidad fuera esta coronación del 855 al 857, ¿no? Imagino también que muchos investigadores habrán pensado, ¿no? en esos solo 2 años, ¿no? Apenas 24 meses de pontificado para intentar justificar, ¿no? Que, bueno, pues pudo haber sido real, ¿no? Aunque todo parece indicar que no. Claro, a ver, lógicamente el que se ha creído a la leyenda pues intenta ya ajustar la historia, pero por eso hemos ido a la coronación de Benedicto III, porque realmente él está ese tiempo, él está 2 años y pico también, o sea que cuando él termina, además estaríamos hablando del papado número 104, entre medias hubo incluso un antipapa, ¿no? el antipapa Anastasio, con lo cual también se las tuvo con él, pero prácticamente la duración del pontificado de Benedicto III es más o menos la duración que dice que ocurrió a la papisa Juana, con lo cual es muy difícil ahí encajar, salvo que Benedicto III fuera la papisa Juana. Esa es una de las teorías que se ha esbozado. Bueno, pues nada, él se puso unas barbas, se puso unas vestimentas de hombre y nos la coló a todos, ¿no? Y era Benedicto III. Otros piensan sobre todo por la biografía del Papa, que debió corresponder a Juan VIII. Juan VIII, que sería el Papa 107, es decir, un poco posterior, que él reinaría entre el 872 y el 882. Claro, ya la cronología ya no corresponde, ya estamos hablando de 10 años, pero ese sería el Johannes Anglicus, Juan el Inglés, del que hablaba este segundo dominico que te he hecho referencia. ¿Por qué Juan VIII? Porque dice que, bueno, pues que tenía unos toques más afeminados, que parecía más una mujer, que por la biografía pues se correspondía un poco a eso. Pero bueno, todo, como ves, cogido por los pelos. Y encima sacándole de contexto cronológico, porque ya nos iríamos al 872. Es decir, que la única forma es, si admitimos la existencia de la papisa Juana, que hubiera sido Benedicto III, dando el pego, o que hubiera sido Juan VIII en otra fecha cronológica. Todo, como ves, muy forzado. Roma, Edad Media. Las crónicas cuentan que una joven se vistió de monje y viajó a la ciudad donde estaba la sede del Papa de la Iglesia romana. El profesor Craig Rustici ha estudiado las crónicas pontificias en las que se habla de Juana. Cuando llegó a Roma, por su talento intelectual, llegó a ser una celebridad y por ello fue elegida unánimemente para ser papa. Se dice que Juana vistió las ropas sacras ocultando su verdadero sexo a la vista del público. Rosalind Miles ha escrito y ha dado numerosas conferencias de sus estudios sobre la mujer y el papel de las mujeres en la Iglesia. El riesgo que Juana corrió desde el principio era enorme. En el momento en que llegó a ser papisa, estaba acostumbrada a su papel. Había perfeccionado los gestos, los movimientos, había aprendido a caminar y hablar como un hombre. Las crónicas recogen que Juana tuvo un romance y quedó embarazada. Durante una procesión papal, quedó paralizada por el dolor. Para horror de la multitud, el Santo Padre dio a luz en la calle. La gente se lanzó contra ella y la mató. Eso cuenta la leyenda.
Sam Riches es historiadora y ha estudiado la sexualidad en la Edad Media. El pecado de la papisa Juana fue dejarse llevar por sus impulsos carnales. Tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada. Y así es como cayó en desgracia. Hay muchas referencias a la papisa Juana en los registros. El problema es que muchos de ellos se contradicen entre sí, lo que hace que numerosos investigadores piensen que su historia es un montaje. Para algunos, Juana simbolizaba lo que las mujeres podían lograr. Para otros, enemigos de la Iglesia Católica, Juana era una indicación de hasta dónde podía llegar el catolicismo. Se convirtió en una especie de encarnación de la Iglesia Católica, identificada como la ramera apocalíptica de Babilonia. El papado de Juana no está inscrito en la historia oficial de la Iglesia. Así que para descubrir si una mujer se convirtió en líder de la Iglesia Católica, se deben encontrar pruebas fuera de los registros. Jesús, escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de D-Max, de Discovery Max, titulado La papisa Juana, ¿no? En donde se recreaba ese momento del final del supuesto pontificado de la papisa Juana, esa imagen del parto y algunos de los argumentos, ¿no?, que se suscitaron, ¿no?, a partir de entonces por parte de algunos historiadores, algunos investigadores, ¿no?, de que quizás era una leyenda nacida en el seno de algunos movimientos heréticos, podríamos decir hoy, ¿no?, de la Iglesia Católica, contrarios a ella, en donde se buscaba cualquier tipo de subrepticio para poder, ¿no?, marcar esta historia, ¿no? Hablabas antes de los dominicos. ¿Por qué crees, Jesús Callejo, crononauta, que los dominicos tienen tanto predicamento y han hablado tanto de la papisa Juana? Hombre, me llamó la atención que las 3 primeras crónicas fueran de dominico. Yo entiendo que nada es casual en esto, ¿no? Que no fuera un franciscano, que no fuera un jesuita. Bueno, jesuita no podía ser por la época, pero que no fuera alguien de alguna otra orden religiosa del momento, ¿no? Me llamó la atención. Y es verdad que en aquel momento, en aquella época, los dominicos estaban un poco enconados, ¿no?, con lo que era la curia, en fin, con lo que era la ortodoxia oficial que se regía desde el Vaticano, desde Roma, porque ellos pretendían un poco más la parte filosófica que la parte más mística, por decirlo así. Ellos, en fin, los dominicos se caracterizaban por tratar los textos religiosos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde una perspectiva mucho más racional, intentando ver, ¿no?, lo que había de leyendas intercaladas, de lo que había de historia cierta en los textos, y toda esa parte filosófica pues no gustaba a los papas que había en aquel momento, y los dominicos estaban un poco como escorados en sus opiniones. Entonces, bueno, pues una forma posiblemente de atacar a la Iglesia era pues hacerse eco de estas leyendas, que evidentemente cuando se ponen por escrito es porque había un vox populi, en fin, había una tradición oral sobre que una mujer pudo haber estado en el papado en esa época. Pero claro, si estamos hablando del siglo IX, donde la papisa Juana existió, y estas crónicas son del siglo XIII, ha pasado demasiado tiempo para darle credibilidad. Entonces sí que parece que es como una especie de, pues hombre, no sé si de venganza o de reyerta interna entre distintos clanes que había en la Iglesia en aquel momento. Y los dominicos, ya digo, no tenían mucho predicamento en esa época. También es verdad que luego se hicieron eco los protestantes posteriormente, con la Reforma Protestante, pues dijeron, ¿ves?, este es el momento adecuado para atacarles. Si es que, ¿cómo sois los de la Iglesia Católica que encima metís a una mujer y ni siquiera os dais cuenta de ello? Entonces, pues eso también lo fueron alegando como un punto a favor, pero son todas versiones muy posteriores, ¿no?, porque ya tendríamos que hablar en la Reforma Protestante del siglo XVI. También es verdad que hay un momento clave, que es justo en ese siglo, cuando incluso católicos y protestantes empiezan a decir, aquí parece que no hay nada de verdad, tú lo vas cogiendo, van cogiendo los testimonios y los documentos históricos, y no había forma de encajar a la papisa Juana por ninguna parte. Pero claro, aquí están los que aducen pruebas a favor. Dice, oye, cuidado, ¿cómo que es mentira? Pero si hay una silla agujereada, que es la comprobación papal que existió desde aquella época, ¿no? La famosa silla o la sedia estorcoraria, ¿no? La estorcoraria, que es, bueno, una silla, evidentemente, para defecar, pero que como tiene una especie de agujero, pues decía que servía para que el palapati, que era un cargo eclesiástico para tocar los testículos, comprobar a partir de aquel momento que el nuevo papa
tenía los testículos en su sitio y bien puestos. De hecho, tenía que decir una frase en latín que era duos habet e bene pendentes, es decir, tiene dos y cuelgan muy bien. O sea, que ya ves tú qué profesión mal pagada para tener que decir esto. Efectivamente, esas sillas existían, pero esas sillas existían no para la coronación papal, sino sencillamente eran sillas que servían para hacer sus deposiciones en los momentos oportunos. Los tenían los emperadores, los tenían los papas y los tenían el que fuera menester. Además, en el antiguo Egipto existían igual. Yo cuando vi, luego vamos a escuchar un nuevo fragmento del documental de D-Max donde se habla de esta silla famosa. Yo cuando la vi en las imágenes, lo primero que pensé, digo, esto es un retrete, esto es un baño, ¿no? Porque en Egipto hay sillas exactamente iguales y tienen casi 4.000 años, ¿no? Y no ha cambiado absolutamente nada la funcionalidad de estos muebles. Pero fíjate, Jesús, que el hecho de que se toma, ¿no? Quizás la creación de la leyenda tiene también un aspecto antifeminista, podríamos decir, ¿no? De cómo atacamos a la Iglesia, cómo criticamos a la Iglesia, diciendo que han puesto a una mujer como papisa. No solamente el hecho de que no se dieran cuenta de ello, sino que además era una mujer. Es decir, es como un escalafón muy inferior, ¿no? En esa sociedad del momento, que nosotros hoy lo vemos con esa perspectiva, ¿no? Y en el siglo IX, en el siglo X, las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, no tenían ningún tipo de reconocimiento y eran como seres inferiores, ¿no? Y de ahí también puede venir un poco, ¿no? La creación de esa leyenda contra la Iglesia Católica. Sí, bueno, para mí no me cabe ninguna duda. El que empezó a escribir este tipo de historias, de leyendas, sin tener ninguna prueba, pues está claro que era para hacer daño a la Iglesia, ¿no? Es como decir, bueno, os habéis colado, ¿no? De listos, ¿eh? Porque hay una mujer que sin daros cuenta, hasta que tuvo el parto, pues ha estado ni más ni menos que 2 años casi y medio, ¿no? En aquel momento, en aquella época, incluso el siglo después, eso hay que tenerlo en cuenta, la historia del papado no es una historia, en fin, ya sabes, de gente noble, de gente santa, y de gente que propiciará sus grandes valores éticos. De hecho, el siglo siguiente, en el siglo X, se le llama un poco el siglo oscuro o la pornocracia, porque casi todos los papas tenían sus amantes, se compraban los cargos, se vendían. En este siglo en el que estamos hablando, el anterior, también ocurrían cosas parecidas, pero en el siguiente ya fue un poco el desmadre. Claro, eso no dio buena prensa, ¿no? Al papado, en fin, a Roma, donde se supone que es la capital espiritual del catolicismo. Y pues los detractores en su momento pues atacaban continuamente. Acuérdate que, por ejemplo, la herejía de los cátaros, que surge un poco posteriormente, va diciendo que se ha olvidado la Iglesia del cristianismo primitivo, del cristianismo de la humildad, de la pobreza, y que ahora todo, pues nada, en riqueza, en lujo, en pornografía. Todo eso se estaba denunciando en aquella época. Entonces, evidentemente, en el siglo XIII, donde ese caldo de cultivo ya estaba pues bastante floreciente, pues se utilizó este tipo de argumentos, ya tengo de leyendas, que seguro que eran leyendas orales que pasaban de un sitio a otro. Oye, fíjate, ¿te acuerdas que hubo un papa mujer? Y todo el mundo, pues no me digas que hubo un papa mujer. Pues alguien lo pone por escrito y a partir de ese momento se va convirtiendo pues casi en una verdad casi incuestionable, porque de hecho se estuvo creyendo prácticamente hasta el siglo XIV, hasta el siglo XV, esto se creía, porque luego fueron apareciendo como pruebas indiciarias, en fin, secundarias, alguna estatua con una mujer con un niño que apareció en la época de Sixto XV, y decían que podría ser, ¿no?, la de la papisa con el niño. Evidentemente era una estatua pagana, incluso de la época de Mitre, y no tenía ningún tipo de razón de ser. Luego, pues claro, hay obras como la de, por ejemplo, la de Boccaccio, cuando habla de una guía de las mujeres extraordinarias, pues incluye a la papisa Juana, pero claro, Boccaccio ya sabemos quién era, en fin, le gustaba también crear polémica, y dentro de la lista de mujeres pues incluye a la papisa Juana, y todo el mundo dice, no, pero si lo dice Boccaccio, pues era verdad. Bueno, pues vale, él recoge una leyenda, ¿no? También se habla, ¿no?, de un texto atribuido al gran Petrarca, ni más ni menos, diciendo que la muerte de la papisa, que había estado marcada por una serie de acontecimientos inusuales, es decir, que cuando ella muere o la asesinan, hay una lluvia de sangre en Brescia, hay unas langostas mutantes y doradas en Francia, ¿no?, que tienen hasta dientes poderosos. Todos estos son elementos que se van añadiendo posteriormente, pero bueno, incluso como elemento a favor, por ejemplo,
a ti que te gusta el tarot, igual que a mí, sabes que hay una letra dentro de los 22 arcanos mayores, que es la segunda carta, que es la papisa. Que es la sacerdotisa, claro. Entonces, bueno, ¿la papisa es la papisa Juana? Pues no, evidentemente, porque una de las cartas es el emperador y la otra es la emperatriz. Una es el sacerdote como tal, el otro es el mago y otro es la sacerdotisa. Hay esa dualidad, luego, ¿no?, que justifica un poco claro, la presencia de la papisa, ¿no? Claro, de la religiosa. Se van buscando, pues dentro del tarot de Marsella, fíjate, el tarot de Marsella, que es un tarot del siglo XV, es algo posterior, el que te añadan una papisa no hacía referencia a la papisa Juana. Entonces, todo este tipo de cosas pues son las que se han argumentado para decir que la papisa Juana existió, pero las pruebas en contra son muchísimo más evidentes que las pruebas, entre comillas, a favor. Una silla de coronación. Un trono con un agujero de 21 centímetros de diámetro en el centro que se abre hacia la parte delantera. El escritor Peter Stanford ha examinado esa prueba. El Papa se sentaba en la silla y obviamente por el hueco del asiento debía separar las piernas. Un diácono metía la mano por debajo, tocaba los testículos del Papa y luego decía: testículo sabet, tiene testículos. Y entonces, según cuentan algunos relatos, la gente rezaba a Dios y le daba las gracias por ello. Aunque la escena se representa en libros de viajes, algunos expertos no están convencidos. Sería un gran relato si fuera cierto, pero no hay pruebas de que se llevara a cabo esa práctica como parte de la ceremonia. El Vaticano afirma que la silla es un retrete. La explicación siempre ha sido que esta silla era para hacer las necesidades. Para mí es totalmente absurdo. Durante siglos, los reyes y las reinas utilizaron elaborados asientos. Pero la pregunta es, ¿por qué otro asiento real inspira una historia paralela a una silla de coronación? Aquí, en Maguncia, Alemania, hay una colección de manuscritos medievales. Entre miles de libros, hay más de 100 que se refieren a la mujer papisa, incluyendo uno fechado en 1250 de Jan de Malle, un fraile dominico que escribió una historia de los papas en latín, la lengua de la Iglesia medieval. La palabra papa deriva de la palabra padre en latín, pero entre la lista de los papas se habla de un pontífice femenino. De Malle escribió que Juana dio a luz. También reveló que tenía algunas dudas acerca de la leyenda, y añadió que en latín require significa por verificar. De Malle no dijo el nombre de la mujer papisa, pero dató su reinado en 1099, 150 años antes. Durante ese tiempo, un cisma o división en la Iglesia llevó a una confusión sobre la verdadera identidad del Papa. 20 años después de la referencia de Malle, apareció otro relato sobre Juana. En la Crónica de los Papas de Martinus Polonus. Era capellán y confesor de varios papas, así que estaba muy ligado al estamento papal. Eso da a su narrativa una gran credibilidad. Polonus se refiere a la papisa como a Johannes, Juan, que más tarde se conocería como Juana. No es alguien que lo inventara por capricho mientras estaba allí. Estaba en el Vaticano, en la biblioteca, rodeado de documentos, sirviendo al Papa, escribiendo una crónica de los papas. Polonus no critica a Juana. Martinus Polonus dice que fue un papa con relativo éxito, pero cuenta que a los 2 años y medio quedó embarazada y dio a luz a un niño. Y ese fue el final de su papado. Jesús Callejo, crononauta, escuchábamos un segundo fragmento de ese documental de D-Max dedicado a la papisa Juana, en donde se nos hablaba de esa silla, ¿no?, para palpar los genitales del Papa recién coronado, y otros supuestos documentos, ¿no?, de los que hemos estado hablando en estos minutos de Ser Historia. Tenemos apenas 3-4 minutos de cronovisor para acabar la sección, este viaje en el tiempo en esta semana. La verdad es que esos documentos, como decíamos ahora, dependen también mucho, ¿no? Escuchábamos la voz de una historiadora en donde ella daba credibilidad, ¿no?,
a este trono para palpar los genitales y comprobar que era un varón, ¿no?, quien había sido coronado. Me parece una cosa totalmente absurda, ¿no?, y que no tiene paralelos ni parangón en la historia de los emperadores ni de nada parecido, ¿no? Pero siempre ha habido alguna evidencia indirecta y sobre todo muy posteriores, ¿no?, ya a Río Pasado, Agua Pasada, que marca un poco la creencia, ¿no? Son los pocos mimbres con los que se puede construir esa leyenda, que yo creo que por ahora no tiene absolutamente nada que le dé cierta credibilidad. No, ninguna. Ya te digo que de todo lo que yo he consultado, al final hay que rendirse a la evidencia. La evidencia es que ninguna fuente histórica contemporánea, es decir, del siglo IX, hace referencia a esta mujer, solo a partir del siglo XIII. Se sabe perfectamente quiénes fueron León IV y Benedicto III, que son los dos papas que hay en esa época. No hay espacio cronológico para incluir a nadie más en esa lista pontificalis. Se sabe que todo lo que tenga que ver con la papisa Juana en documentos más antiguos son intercalaciones, son elementos que alguien ha añadido precisamente para eso, para crear un poco de cizaña y crear la duda dentro de la cronología de la Iglesia. Ya te digo, esto no justifica, ¿no?, que la Iglesia haya sido, ya te digo, como muy santa y muy estricta y como muy clarificadora en su cronología. Para nada, porque sabemos lo que ha hecho y sabemos que se ocultaron también distintos documentos. Pero en este caso, con las pruebas en la mano, hay que reconocer que efectivamente no hay ningún elemento que justifique ni la silla, ni la calle esa prohibida por la que no puede pasar la comitiva papal, sencillamente porque es una calle muy estrecha. Cualquiera que vaya allí lo va a comprobar y por lo tanto no hay más trampa ni cartón que esa misma, que es una calle estrecha, pero todo lo demás es como acrecentar un poco la historia de la papisa Juana. Cuando no hay argumentos se inventa, ¿no? Es verdad que ya te digo que es muy atractivo el suponer que en aquella época pudo haberse colado una mujer, ¿no?, con todo lo que eso significa, ¿no?, con la sabiduría, la sapiencia y sobre todo el ingenio para llegar a la silla papal, pero hay que ser contundentes. Este es el cronovisor, esto es ser historia, y con la historia en la mano hay que decir que estamos hablando de una fábula, estamos hablando de una leyenda, de una mistificación, y por lo tanto tiene la credibilidad que cada uno le quiera dar, que queda muy bien para un cuento, para una política, para una película política dentro de lo que es el Vaticano, de las conspiraciones y de los entresijos, pero no hay, ya te digo, ninguna prueba fehaciente a día de hoy que justifique que existió esta mujer, que tuvo un hijo, porque dice incluso que el hijo al final fue obispo, ¿no?, de una localidad llamada Ostia, y bueno, pues eso, no hay nada de verdad en toda esta historia, y ya nos gustaría que lo hubiera, como pasó con la monja Alférez, o como ha pasado con otro tipo de mujeres que tuvieron que disfrazarse de hombres. Y aquí es un poco donde, incluso fíjate, se habla que hay 19 Juanes, porque el Juan XX no existe como tal, y dice que lo quitaron precisamente para eso, para evitar que esta mujer que llegó al papado como Juana pues no existiera. Entonces, bueno, se sabe que solo hay 19 Juanes por una cuestión interna de la propia Iglesia, porque cuando alguien llegó al papado y quiso quitar ese nombre era porque había antipapas por medio. Es decir, que cualquier argumento que vayamos cogiendo, ninguno tiene la solidez suficiente para demostrar que la papisa Juana llegó a existir en algún momento. La verdad es que es una historia legendaria, es una historia apasionante, es una historia increíble que no tiene ningún fundamento, pero es un ladrillo más, ¿no?, en esa historia del ser humano, y como tal tenemos que entenderlo, porque aunque no fuera real, desde luego enriquece también, y no deja de ser una proyección de esos anhelos o de esos temores, de esos miedos que había en este caso en el siglo IX, y desde ahí se puede hacer la lectura, ¿no?, más allá de esa realidad histórica o no de la papisa Juana, que parece que no fue así, que es un personaje inventado siglos después. Jesús Callejo, crononauta, dentro de 7 días hablaremos de más papas, pero no vamos a adelantar nada todavía para dejar con la duda a la gente. Y como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Nada, muchísimas gracias a ti y efectivamente nos veremos la siguiente semana con un papa sorpresa. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.